Bueno, buenas tardes a todos. Hoy veremos la práctica de convolución, la segunda parte. Ya vieron una introducción a lo que es convolución, ahora vamos a reforzar más conceptos en la parte de sistemas y recordar un poco, bueno, cómo se hace la convolución, cómo es, qué es HDT, qué es respuesta impulsional, indicial. Son conceptos que vieron, pero tenemos que reforzarlo un poco. Y al final tenemos un ejemplo integrador, ¿sí? Para que ese integrador no es lo mismo que se hacía antes, o sea, vamos a tener que usar propiedades y ver una forma, digamos, más inteligente de resolver las cosas. ¿Por qué digo esto? O sea, vamos a tener que usar propiedades, justamente propiedades de linealidad, invariancia en el tiempo. Si no es que vamos a usar ecuación diferencial, usamos ecuación diferencial, hacemos un montón de cuentas y se hace muy largo. Entonces, como ya conocen LTI y ya vieron propiedades, vamos a aplicar propiedades y vamos a buscar la forma más simple de resolver el problema, justamente con propiedades de linealidad e invariancia en el tiempo. ¿Qué es lo que dicen esas propiedades? Si yo tengo una entrada x1, le corresponde una salida y1. Ahora, si yo tengo la entrada multiplicada por 2, la salida multiplicada por 2. Si la entrada la desplazo en el tiempo, la salida la desplazo en el tiempo. Bueno, eso hay que aplicarlo. ¿Para qué? Para que las ecuaciones, evitar hacer tantas ecuaciones diferenciales, que en este caso ya no vamos a hacer ecuaciones diferenciales, vamos a hacer convolución. Vamos a hacer convolución, pero también vamos a aplicar propiedades de LTI. ¿Para qué? Para hacer menos cuentas, ¿sí? Simplemente para eso. Entonces, bueno, acá un repaso de lo que dio, de lo que dio Leandro. Fíjense en causalidad, esto es importantísimo, ¿sí? Esto se toma mucho en exámenes. Si para tiempos negativos vale 0, es causal. Si a tiempo continuo, es discreta, ¿sí? Digamos, la regla es simple. Después está toda la deducción que explicó Leandro. Acá, bueno, tienen el ejemplo de cómo hacer la convolución. Otro, bueno, bastante importante, todo lo que nosotros hacíamos anteriormente sin conocer H, bueno, si nosotros conocemos H, que es la respuesta impulsional, fácilmente podemos ver si el sistema tiene memoria, estabilidad, causalidad y invertibilidad, ¿sí? Simplemente viendo estas reglas. Y esto, bueno, también respuesta inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar convolución, en vez de estar haciendo ecuaciones diferenciales. Muchas veces resulta mucho más simple utilizar convolución. Bueno, recordando la clase pasada, esto vimos la clase pasada, convolución de tiempo continuo, tenemos la fórmula, ¿sí? Y la de tiempo discreto tenemos la fórmula de arriba. ¿Qué es lo que cambia? En vez de tener una sumatoria, que tenemos acá una integral. En vez de tener señales discretas, tenemos señales de tiempo continuo, ¿sí? Y en vez de tener delta tau, acá no tenemos delta tau, porque tenemos muestras discretas. Empezamos con el primer ejercicio, repasando un poco cómo se hizo la clase pasada. ¿Sí? Fíjense que tenemos la convolución entre esta señal y la otra. Tomamos la más difícil, la dejamos fija. Bueno, en este caso, la más difícil es x2, la dejamos fija. La otra señal, que es la más simple, es esta de acá. ¿Qué hacemos? La invertimos. Acá la invertimos. La dejamos una señal fija, la otra la invertimos. Desplazamos más o menos infinito. ¿Se acuerdan que este punto que estoy marcando lo llamamos t? En el origen, este punto lo llamamos t. Este punto de la señal le asignamos t. Entonces, bueno, para tiempos negativos, multiplicamos esta señal con la de abajo, me da siempre 0, entonces la integral me va a dar 0. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esta señal que tenemos acá abajo, esta señal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir desplazándola según el tiempo. Acá es para, o sea, tiempo menos 0,5. Para el tiempo igual a 0, ¿dónde va a estar la señal? Va a estar acá en 0. Y así, para el tiempo igual a 0,5 va a estar acá. Y así vamos desplazando la señal y viendo cómo cambian los límites. Ahora muestro la resolución. Entonces pasamos a la otra zona, entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque vamos viendo cómo cambian los límites. O sea, entre esta zona, que tenemos marcada acá, decimos que multiplicamos la señal de arriba por la de abajo. Esta zona es la única que es distinto de 0. Entonces,
límite inferior es siempre 0. Entonces ponemos un 0 acá. Límite superior es este punto. Dijimos que este punto de la señal lo llamamos T. Entonces límite superior T. ¿Qué pasa si desplazamos mucho la señal para la derecha? Van a cambiar los límites, entonces tengo que cambiar la zona. Entonces, bueno, en esta zona, ¿cuánto vale una señal? Vale tau, la de arriba, y la de abajo vale 1. Multiplicamos tau, una señal por la otra, tau por 1, y resolvemos la integral. T al cuadrado sobre 2. Entonces resolvimos una zona. Seguimos desplazando esta señal para la derecha, hasta que cambien los límites. Estamos entre 1 y 2, y vamos haciendo lo mismo. Vemos, ahora estamos en esta zona, desplazamos la señal, por ejemplo, t igual a 1,5. Límite inferior es este punto, un 0. Límite superior, un 1. ¿Sí? Esta es la zona donde multiplico las dos señales y es distinto de 0. Entonces, integral entre 0 y 1, una señal vale tau, la otra vale 1, y resuelvo la integral me da 1/2. Así vamos resolviendo distintas zonas. Si esta zona termina en 2, vemos cómo sigue la otra. La otra entre 2 y 3. Esto tiene particular que 7 puntos era T, y el ancho de la señal es 2. Este punto va a ser T menos 2. Entonces, ¿dónde inicia el límite inferior de la señal? T menos 2, el superior es este punto, es sur 1, y resuelvo la integral. ¿Cuánto vale una señal? ¿Cuánto vale la otra? Y le resuelvo la integral. Y así vamos haciendo cuentas. Esto es simplemente repaso de lo que vimos en la clase pasada. Entonces la señal total nos va a dar esto de acá. Esto lo podemos hacer con MATLAB, bastante simple, el código bastante repetitivo que tiene que cambiar. La señal de entrada, las dos señales tienen que cambiar, y los tiempos. Si lo hacemos con MATLAB, recorrando el código, que esto lo tienen que usar hoy, fíjense, el código es bastante repetitivo y una vez que lo saben es bastante simple. Definimos el tiempo acorde a las señales, x1, x2, convolución, función convolución, propia en MATLAB, después la convolución delta t tenemos que agregar porque son para señales continuas, para que no me cambie de escala. En Y obtuvimos la convolución. Después, ¿qué tuvimos de especial? ¿Se acuerdan un poco? Para no cometer errores, este Y va a ser un vector más largo que x1, x2. Entonces va a tener otro tiempo. ¿Cómo calculo el tiempo correspondiente a la salida? Tengo que hacer el inicio de esta señal, que es -1, el inicio de señal es -1, entonces inicio, suma de inicios, finales, suma de finales, y ya está. Ya tengo el tiempo correspondiente a la salida, que es más largo que t. Es prácticamente el doble. Y después graficamos. Si quieren esto para estética, cambian los límites del eje X, y puedo comparar con la analítica. Si la analítica me da esto, bueno, puedo comparar que me dé bien. Si se superponen las señales, quiere decir que anduvo todo bien. Yo grafico una señal arriba de otra. ¿Sí? Acá un poco viendo, bueno, esta es una señal, esta otra, y esta la de abajo. Uno podría tratar de imaginarse una señal fija y la otra invertirla y desplazarla. Entonces, si nosotros vamos a tratar de, sin hacer muchas cuentas, tratar de resolver esto. Esta es la señal, esta es una señal y la otra señal es la de abajo. Entonces, esta señal, que es la más simple, la invertimos y la vamos desplazando. Multiplico estas dos, me da 0. ¿Sí? Entonces me va dando 0. Cuando llego hasta acá, empieza a crecer. ¿Sí? Después acá vamos a borrar, desplazar la señal. Entonces, cuando la señal está por acá, ¿sí? Acá ya esta zona no va a sumar, solamente va a sumar para la integral esta zona.
Entonces, perdón, voy a estar acá. Vamos a borrar. Que estoy desplazando la señal. Entonces, estamos acá. Va a ser esta parte de la señal con esta parte. Esta va a ser fija, entonces va a ser una constante. Y después cuando se sigue desplazando la señal, vamos a escribir de vuelta, cuando sigo desplazando la señal, estoy en esta otra zona, perdón que me quedó mal, estoy en esta zona, entonces va a ser esta zona por esta de acá. Pero a medida que me voy desplazando, ¿sí? Va decreciendo la integral, o sea, voy a ir decreciendo así. Entonces, bueno, en forma muy rústica tratamos de ver cómo fue esto de la integral, tratando de desplazar un poco en la cabeza cómo se mueven las señales. Esto es lo que hicimos antes, en forma analítica, tratar de buscarle una explicación, bueno, cómo se van moviendo las señales. Acá, bueno, viendo este ejercicio, ahora tenemos un pequeño video. El video es 3 minutos, así que nada más tengan un poco de paciencia. Lo bueno que tiene es que se ven cómo se desplazan las señales. Tengo un sistema LTI, una señal de entrada. Esa es, bueno, la integral de la convolución que ya conocen. H en T es la respuesta del sistema. ¿Qué hago? Invierto la señal y la voy desplazando, lo que fuimos viendo. La reflejo y hago un shift, usando una palabra, digamos, más acordes. La reflejo, shift. Y ahora empiezo, ¿qué voy a empezar? Tengo una señal fija y la otra que voy desplazando. Como dice acá, integro, multiplico. Multiplico, integro y voy desplazando una señal. Ahí desplacé la señal. Acá tengo los límites. Límites va entre 0 y t. Perdón que... Ahora sí tenemos una señal fija, la otra h de t menos toda la que voy desplazando. Multiplico e integro. Digamos, es lo mismo, pero por ahí visto de otra manera con un video. Ahí fíjense en que desplacé la señal h de t hacia la derecha y veo cuáles son los límites. Los límites van entre 0 y t. Después multiplico e integro, calculo la integral. Acá, bueno, obviamente falta una pequeña música. Como dijimos, los límites entre 0 y t. Eso nos va a dar 2t para esta zona. Y ahí tenemos la salida I de t justamente para esta zona que estamos analizando. Entonces ahora el h de t menos k lo voy a seguir desplazando a la derecha. Ven, como ahí el producto, uno siempre tiene que fijarse qué pasó con el producto, ¿sí? El producto entre esas dos, por más que yo vaya moviendo T, no cambia, ¿sí? O sea, siempre me da lo mismo. O sea, si multiplico el pulso rojo por el pulso negro, me da siempre el mismo cuadradito. ¿Mm? Entonces ahí, digamos, yo tengo que integrar una constante, porque el producto da siempre eso. Siempre da 2. Pero en ese caso, en el tercero que Exactamente. señala Juan, ahí volvió a cambiar, ¿sí? Cuando hago el producto, depende del valor de T, ¿sí? Se me va a hacer un cuadradito más grande o un cuadradito más chico. Entonces tengo que ver ese cuadradito qué área tiene, ¿sí? Siempre calculamos el área del producto.
Y a medida que se desplaza la señal a la derecha, la señal de salida de ahí tiene que ser decreciente, ¿sí? Porque va a tener menos pedazo integral. Fíjense que una función decreciente, menos 2t más 12, que es lógico, cada vez que desplazo a la derecha, la superposición es menor. Claro. Si ustedes tuviesen los dos pulsos, le daría un triángulo perfecto, ¿sí? Ahora pasamos a otra convolución discreta. Tenemos dos señales más o menos complicadas y vamos a ver cuál dejamos fija y cuál. Y como dice acá, una dejar fija, la otra la damos vuelta y desplazamos. Este es un poco el método que estamos aplicando, método gráfico. HDN es la que voy a ir desplazando. Abajo se muestran, ahí se muestra superpuestas. Y abajo de todo tenemos Y, que es la salida. Hay un gráfico que tenemos X y H menos N que se va desplazando. Y cada vez que hago el producto, fíjense cómo se va armando la señal de abajo. La señal Y de salida. Ahí ya la función H casi llega hasta la derecha, casi se desplazó todo lo que pudo. Y obtengo la señal de salida. Simplemente una forma gráfica de lo mismo que hacemos en forma fija, bueno, verlo con un video. Ahora, bueno, pasamos a la consigna. Acá hay muchas cosas que ya vieron, así que le va a resultar fácil, pero como dijimos, tenemos que aplicar propiedades, ¿sí? Justamente para trabajar menos y resolver más simple, ¿sí? Dice, bueno, tenemos H de T, respuesta infuncional de un sistema, aplicar convolución. O sea, ahora no vamos a estar haciendo E2. ¿Sí? Bien, debemos usar el método de convolución. Dice, dada esta H de T, con las 4 señales que tenemos acá. Al usar propiedades, ¿qué podemos hacer? Si a alguien se le ocurre, tenemos para esta primera señal. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Qué pasa si nosotros hacemos y1 es igual h de t convolución u de t? Con esta señal. Obtuvimos y1. ¿Y total cómo va a ser? Para este caso. ¿Y cómo va a ser? ¿Alguien que me diga? Si nosotros hacemos convolución con un escalón, ahora, ¿qué pasa si hacemos convolución con esta señal? Si hacemos convolución con un escalón, me da I1. Si quieren, la pueden llamar G de t. Entonces, ¿cómo va a ser la I total? ¿Alguno que se le ocurra? Piénsenlo, tranquilos. O si quieren, me dictan por micrófono. O si quieren, la pasan limpio. ¿Se entiende la pregunta? Vamos. Si quieren, repasamos de vuelta. Va a ser Nosotros la integral para... de eso en el momento, porque multiplicado por el escalón da eso mismo, h de t por un escalón. ¿Esa era la pregunta? es más simple la respuesta de lo que parece. Sí, no. Ahora vemos. Sumarías I1 y una I2. Exactamente, va por ahí la respuesta. Nosotros vamos a tener I1 que corresponde a H con convolución escalón, con esto de acá. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener, si tenemos la I total, que va a ser H convolución X, esta X de acá?
Entonces la I total, si nosotros ya obtuvimos esto, ¿cómo va a ser la I total? Va a ser I1, aplicamos LTI, o linealidad de invariancia en el tiempo. I1 menos I1 menos 2. Perdón, I1 de t menos I1 de t menos 2. Ya está. Entonces, hicimos la mitad de trabajo. No sé si se entiende un poco el concepto. Yo calculo la salida solamente para un escalón. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner un escalón, ponemos todo esto? Bueno, aplicamos propiedad de linealidad, invariancia en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo cambia UDT con respecto de esto? O sea, va a ser, vamos a limpiar un poco. Si Lo nosotros desplazado, tenemos, digamos. exactamente, o sea, si nosotros tenemos I1 de t es igual a h, escribo un poco simplificado, ¿no? H con el escalón. Entonces, sí, ahora si nosotros tenemos I2 de t es igual a h convolución menos u de t menos 2. Entonces, si nosotros ya conocemos esto, por propiedades, linealidad de invariancia en el tiempo, vamos a decir que I2, ¿cómo cambia la señal respecto de esta? Va a ser I1 con un menos, porque acá tengo un menos, y el tiempo va a ser t menos 2. Estoy aplicando invariancia en el tiempo y linealidad. ¿Sí? Eso tenemos I2. La I total va a ser I1 más I2. Entonces, repito ahí, la I total va a ser igual I1 menos I1 t menos 2. ¿Sí? Entonces hice la mitad de trabajo, hice la convolución solamente con esta señal. Lo demás apliqué esta propiedad de invariancia en el tiempo. Bueno, vamos a ver si se entiende lo que estamos haciendo, las propiedades que utilizamos. Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. En este caso tenemos que usar esta propiedad. Después, ¿qué otro caso podemos usar propiedades? Vamos a analizar el caso de abajo. O sea, si nosotros tenemos podemos hacer la convolución de H con esta señal. ¿Sí? Para la convolución de H con esta señal, podemos usar, o sea, conociendo esta, podemos usar propiedades linealidad de invariancia en el tiempo. Pero después cuando queremos hacer menos u de t menos 1, no podemos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta señal, si la grafican, va a ser así. Capaz que conviene si directamente no usa propiedades, o sí. Como ustedes quieran. Ahora vamos con la tercera señal. Esta tercera señal de acá. Nosotros tenemos H, convolución, tenemos H convolución con X, que sería, hacemos distributiva con esto y distributiva con esto. Bueno, ahora vemos cómo lo resolvemos. Pero acá claramente también una propiedad que podemos utilizar. Después, más adelante lo tengo semi resuelto. Después vamos a hacer el punto D. ¿Sí? Acá recuerden que como forma particular, si grafican el coseno, está multiplicado un coseno, tenemos multiplicado un coseno por un escalón. Así sería la señal. La parte interesante es que analizo para una frecuencia y para otra y ver qué está pasando. ¿Qué pasa si cambian las frecuencias? ¿Sí? ¿Qué pasa en las señales de salida? Acá, bueno, por suerte dice, gran parte podemos hacerlo con MATLAB. Dice, con MATLAB podemos hacer los 4 puntos y después analíticamente solamente los puntos A y C. ¿Sí? Entonces el punto D solamente con MATLAB.
lo importante cuando grafico con MATLAB, bueno, ¿qué pasa con 1 Hz? ¿Qué pasa con 10 Hz? ¿Sí? Ver analíticamente qué pasa. Después, bueno, analizar un poco, inferir alguna conclusión del efecto que impone el sistema, las excitaciones sinusoidales, ¿sí? Cuando grafiquen, bueno, ver qué está pasando, qué conclusión tienen en el punto D, justamente lo que estoy diciendo, qué pasa cuando cambio las frecuencias. Comparas excitación versus respuesta en un mismo gráfico, ¿sí? No queda otra que graficar todo prolijo y empezar a comparar para ver qué está pasando. Bueno, el código ya es más de lo mismo, tiene un X1, X2, hacen convolución, y ya está. Pero lo importante es sacar conclusiones. ¿Sí? Vamos a ver un poco de resuelto. ¿Sí? Como dijimos acá, vamos a repasar de vuelta el 1. Si yo calculo si esta es mi señal con un escalón, tengo I1, tengo la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si la señal en vez de ser UDT pasa a ser UDT menos UDT menos 2? Lo que vimos recién. Esto simplemente para repasar. Lo que vimos recién, la señal de salida que va a ser I1 de T menos I1 de T menos 2. Justamente esto corresponde a esto. Y esto de acá menos el desplazo. Y desplazo en el tiempo y multiplica por constante menos 1. ¿Sí? Entonces, sabiendo esto, van a tener que hacer muchas buenas cuentas. En parte analítica, vamos, bueno, ¿qué propiedades pueden usar? ¿Sí? Escriben el chat de Zoom, bueno, y distributiva, bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá ya tampoco la respuesta. Esto es para el ejercicio, para el punto C. Tenemos esta señal, convolución con esta, ¿qué podemos usar? Bueno, escribimos X, convolución H, es lo mismo que ser por asociativa H convolución con X. Entonces, en este caso particular, donde tenemos delta de Dirac, solamente 2 y simples, sin complicaciones, podemos usar H, dejamos como está, y X de T la escribimos como los Dirac, que es el enunciado. ¿Qué podemos usar? Convolutiva. ¿Sí? Entonces esta va a ser igual, hacemos convolutiva, distributiva, perdón. Como es distributiva, convolutiva, distributiva, sí, se me mezclan los nombres. Esto sería H de T, convolución delta T menos 1, y después acá tenemos distributiva menos H de T, convolución delta T menos 2. Acá, bueno, hay una propiedad importantísima que ya muchos ya lo tienen que saber. ¿A qué equivale esto? Por propiedades, esto va a ser H de T menos 1 menos H T menos 2. Si nosotros graficamos H de T, perdón que me quedo torcido. Nosotros graficamos H de T. Para tiempo igual a 0, ¿cuánto vale? E a la 0 me da 1. 2 por 1 me da 2. Entonces acá vale 2. Para infinito, esto me da infinito, e a la menos infinito, todo esto me da 0. Entonces para infinito tiende a 0. Entonces graficamos la exponencial decreciente. Esto sería H de T. ¿Cómo sería H de T menos 1? Sería así. ¿Cómo sería menos H de T menos 2? Bueno, pues vamos a hacerlo por partes. Primero tengo que invertir la señal y aparte aparte de eso arranca en 2. Sería así. Me quedó medio mal. Entonces esto sería H de T menos 1 menos H de T menos 2. ¿Y la total qué sería? La I total es la suma de las dos. ¿Sí? Tengo que sumar estas dos señales. Esta en forma aproximada me va a dar algo así. Esto va así.
y después cuando incluye la otra, me va a dar algo así. Entonces rápidamente me di cuenta cómo son la forma de la señal, ¿sí? Ahora esto ¿qué usamos? Propiedad de distributiva. Acá hicimos distributiva. Y aparte, ¿qué propiedad otra usamos? Vamos a escribirla, que es que tenemos f de t, convolución. Perdón, voy a hacerla más genérica. F de t, convolución x, perdón, convolución de un Dirac. Aquí es igual. F en t menos t0. Acá estoy poniendo convolución. No se equivoquen que hay otra propiedad también que es un por. Cuando tengo un producto, es otra propiedad. Por delta de t menos t0, ya me da distinto. Esto lo vimos antes. Esto me va a dar f en t0 por delta, por el Dirac. Son distintas. La que usamos acá es esta propiedad de arriba. Entonces, bueno, conociendo propiedades podemos resolver las cosas mucho más simples. Esta para el punto C. Pequeña ayuda. Acá, bueno, esto mismo que hicimos en forma analítica, acá lo tenemos con MATLAB. ¿Sí? Acá esto es en forma analítica. Si nosotros hacemos forma analítica, sería esto. Definimos la señal en forma simbólica. Después, la I total, ¿qué va a hacer? Dijimos la señal desplazar menos 1 y después la señal desplazar menos 2 y un menos. ¿Sí? Sería como forma analítica cómo hacerlo. ¿Sí? Y no tuvimos que aplicar la integral de convolución. ¿Cuál es la gran ventaja? No aplicamos la integral de convolución, nos evitamos hacer un montón de cuentas. Bueno, acá tienen toda la entrada, la salida, la entrada H y la salida. Fíjense, lo mismo que grafiqué antes, dio bien. ¿Sí? Acá, bueno, la respuesta del punto A, y la respuesta del punto B y el punto C. Ahora pasamos a los senos, cosenos, a ver cómo nos dan. Esto también está resuelto, pero tienen que hacer ustedes y analizar. Para esta entrada, ¿sí? Esta entrada que es la de frecuencia baja, ¿sí? Fíjense en que oscila lento respecto a esta. Entonces esta vamos a llamarla frecuencia baja, que en este caso creo que era un hertz. Esta era frecuencia igual 10 Hz. Empiecen a mirar los gráficos y qué conclusiones pueden sacar. Si alguno que se anima a decir qué conclusiones tengo. Esta vamos a llamarla F baja 1 Hz. Y la derecha es frecuencia 10 Hz. Si quieren vayan pensando un poco y decirme, bueno, qué conclusiones podemos sacar. Sí, más que nada, miren la salida, las amplitudes, el transitorio. ¿Qué es el transitorio? ¿Quién me puede decir? ¿Está bien? Vamos a poder tener Ahí algo se a Juan anima que acá. parece que está hablando en una radio. ¿El transitorio no era el tiempo de establecimiento? ¿Cómo? Es el tiempo que Transitorio es tarda en el tiempo de estabilizarse. establecimiento. ¿Sí? Exactamente. Que Entonces, bueno, ¿qué después pasa si analizamos? O sea, cuando ven dos señales, ¿qué pueden ver? Periodo, o sea, ¿qué cosas vamos a analizar interesante? Vamos a anotarlas. Cuando ven dos señales, ¿qué es interesante? Tenemos que comparar dos señales. Olvídense de todo lo que está arriba. Olvídense que el ejercicio tenemos que analizar dos señales. Esta señal y esta otra señal. Entonces, imagínense que la respuesta de un sistema y de otro. ¿Sí? Tienen un motor, empieza a girar y tienen la respuesta de un sistema y de otro. Tenemos que decir, bueno, ¿qué diferencia hay entre las señales? Bueno, ¿qué hay interesante para analizar? Ustedes, bueno, siendo electrónicos, digamos, rápidamente tienen que ver cómo analizar señales. ¿Qué vamos a analizar? Una, la frecuencia, ¿sí? De estas dos señales. Otra, el transitorio.
¿Qué más podemos analizar? Otra respuesta final. ¿A cuánto tiende? En este caso, bueno, es periódico, pero en otros casos, en el caso Bueno, pero anterior, amplitud en este caso. claro, exactamente. En otros casos, la respuesta final, por ejemplo, esta tiende a 0. En este caso, no. Entonces, ¿qué más podemos analizar teniendo dos señales? O sea, Energía y primero, potencia, tal vez. No sé. exactamente, ¿sí? Todas estas cosas podemos analizar. Vamos a pasar un poco limpio. Entonces, bueno, vamos a comparar las dos señales. ¿Esto que tiene? Frecuencia más baja. Pero, o sea, y esta frecuencia más alta. Pero ahora si lo comparo con la señal de entrada, y sí, a esta tenemos una frecuencia alta y acá tenemos una frecuencia baja. Ahora son iguales, vamos a ver este punto de acá. ¿Qué frecuencia tenemos acá? Bueno, vamos a ver, tiene que agarrar con MATLAB y medir cuánto vale el periodo acá. Ustedes, bueno, ya lo saben hacer. ¿Y cuánto vale el periodo acá? ¿Coincide o no coincide? Vamos a hacerlo de forma aproximada. Acá me desplacé del 3, me desplacé un poquito y termino un poco antes del 4. Esto es prácticamente de 0 igual a 1. Y esto también, de 0 igual a 1, quiere decir que coinciden. Entonces, la frecuencia se mantiene. ¿Sí? De la entrada, en este caso, la frecuencia de la entrada y la salida se mantiene. Y en este caso, bueno, haciendo el mismo análisis, van a ver que también se mantiene la frecuencia. Entonces, frecuencias entre entrada y salida no varía. No varía. ¿Qué más podemos analizar? La fase. Puede ser. Exactamente. Correcto. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Que está desfasado. ¿Sí? Acá arranca con un máximo. ¿Sí? Si quieren analizamos acá. Bueno, acá el inicio y el final. Acá, ¿qué hace? Arranca con un máximo y acá arranca con un mínimo. Quiere decir que el sistema, nosotros tenemos este sistema. Tenemos un sistema que es X y que es Y. Este sistema, ¿qué hace? Frecuencia, bueno, acá frecuencia no cambia. No cambia. Creo que cambia la fase. Bueno, me paso para acá. ¿Sí? ¿Y qué más cambia? Como me dijeron, la amplitud. ¿Sí? Nosotros acá tenemos, esto va a ir tendiendo a este valor, que lo podemos después ver con MATLAB, más o menos 0,4. Y acá tenemos un 1, la amplitud. Me cambia la amplitud. Cambia fase y amplitud. ¿Sí? Esto es importantísimo para analizar sistemas. ¿Sí? Sin haber visto el próximo cuatrimestre, podemos sacar un montón de conclusiones. Sin analizar un poco la frecuencia, podemos analizar muchas conclusiones. Dijimos que la frecuencia de entrada y salida se mantienen. Cambia la fase y cambia la amplitud. Entonces, bueno, ustedes ahora que saben complejos, ¿yo qué podría decir? Vamos a limpiar un poco. Yo que podría tratar de deducir y a ver si es cierto o no y se me corrige. Si nosotros tenemos x de t, ¿qué puedo hacer? Vamos a poner un F0 fijo. Vamos a poner F0 fijo. Nosotros tenemos x de t y tenemos y de t. ¿Qué es lo que hacemos? Desplazamos y tenemos un sistema en el medio. Perdón, vamos a corregir un poco. Vamos a poner el sistema en el medio. Este sistema que tiene una H y trabaja con un F0 fijo y tiene una salida. Entonces,
¿Qué es lo que hace el sistema? Cambia la fase y amplitud. Entonces, yo que podría agarrar y decir, bueno, tenemos la salida, y de t, es igual a la entrada, x de t, y de alguna forma podría ser un por y un número complejo. Vamos por, ¿cómo podemos llamar un número complejo? Por un número c, c1, y c1 es a por a la j, a por la j phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la entrada se multiplicó por una constante 1. ¿Esa constante 1 qué es? Un número complejo. Justamente la entrada se cambió la fase, la amplitud y nada más. Pero ¿qué tengo que tener en cuenta? Esto siempre es válido para una frecuencia fija. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la frecuencia? Entonces ya, bueno, deja de ser válida. Es un poco las conclusiones que tenemos. O sea, resumiendo, cambia la fase y la amplitud. Ahora, si nosotros cambiamos la frecuencia, hacemos una frecuencia más grande, la salida va a tener una frecuencia mayor. ¿Sí? Justamente la misma frecuencia que la entrada. Y aparte va a cambiar, obviamente va a cambiar, bueno, acá dijimos, cambia la fase y la amplitud. ¿Sí? Gran conclusión, cambia la fase y la amplitud. Y aparte, bueno, si a la entrada hago un F más grande, acá la salida va a tener, si a la entrada tenemos un F más grande que llamamos F1, la salida va a tener un F1 que también va a ser grande. ¿Sí? Eso, bueno, un poco las conclusiones que tienen que analizar ustedes. ¿Dónde salen todas estas conclusiones? Simplemente viendo estos gráficos. ¿Sí? Aumenta la frecuencia de la entrada, cambia la frecuencia de la salida, y otra vez, y el transitorio. Bueno, el transitorio se lo dejo por ustedes. ¿Qué pasa con los transitorios? Acá cuánto tarda el transitorio, más o menos un periodo, un poco más, y acá cuánto tarda el transitorio. ¿Sí? Bueno, eso lo tienen que analizar un poco ustedes. Y si ustedes también podrían agarrar y decir, bueno, empieza a cambiar de frecuencia. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una entrada así de lenta? Una frecuencia muy baja. A ver qué pasa a la salida. ¿Sí? Todo eso, bueno, se lo dejo para que analicen ustedes. Digamos que es parte de la consigna. Es importante que este es el punto de entrada a todo lo que vamos a hacer el año que viene. A todo. ¿Sí? El poder determinar qué es lo que le sucede a las señales sinusoidales. Porque van a ser la base de funcionamiento, o sea, van a ser el sustrato de nuestras señales. Para nosotros, ¿sí? El subespacio, si se quiere, va a ser una señal sinusoidal. Y a partir de la señal sinusoidal, vamos a construir señales más complejas, con cualquier nivel de complejidad. Cualquier señal va a poder ser descompuesta en sumatoria de senos y cosenos. Entonces, si nosotros sabemos qué le sucede a un seno o un coseno, vamos a saber qué le sucede a toda nuestra señal, siempre y cuando estemos trabajando con sistemas de qué tipo. LIT. LIT. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aplicamos linealidad en variancia temporal y entonces podemos descomponer las señales, ver qué le pasa a cada una por separado y a partir de ahí, digamos, sumar todas las respuestas correspondientes y así constituir la señal de salida que, digamos, está correlacionada obviamente con la señal de entrada o como respuesta a la señal de entrada. Entonces es importante que vean, obviamente, que la frecuencia no cambia, ¿sí? Tienen que ver eso, qué le pasa a la amplitud. Hay sistemas que la van a modificar de una manera, hay sistemas que la van a modificar de otra. Ya hemos visto un poco cuando hicimos convolución discreta la vez pasada, el análisis es similar, pero traten todo esto que les pidió Juan, y que obviamente dice la consigna, traten de verlo porque es la base fundamental de todo lo que vamos a ver. ¿Sí? Así funcionan los filtros. Y para nosotros todo va a ser un filtro. Entonces tengan en cuenta eso. ¿Sí? Exactamente. Acá, bueno, ahora lo más importante de esta consigna es este slide, importantísimo. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, lo que vimos, aplicar las propiedades, ¿sí? Las propiedades anteriores. Por ejemplo, esta propiedad de distributiva, ¿qué pasa con el Dirac?
Y acá, ¿qué pasa? Bueno, cuando tenemos si tenemos esta señal de entrada, podemos calcular la salida para esta señal y después aplicar linealidad y invariancia en el tiempo. Entonces nos ahorramos mucho trabajo. Es, digamos, lo más importante de la consigna. Ahora pasamos a un segundo ejemplo. Después, bueno, van a tener tiempo ustedes para trabajar y resolver. Bueno, no sé si querés, Esteban, explico este ejemplo o vos querías dar otro antes. No, Juan, mejor terminemos porque yo lo que voy a mostrar es de la plataforma Claro, con el Bueno, micro, perfecto. ¿viste? claro, Bueno, si querés perfecto. cerramos con ya lo que es ejercitación, y después cuando venimos del Perfecto. recreo, Sí. vemos toda la parte de la plataforma, que es con lo que podríamos llegar a trabajar, ¿no? Quizás este año, Perfecto. seguramente el año que viene. Bueno, acá que tenemos mecánica relacional. ¿Cuál es la fórmula de mecánica relacional? ¿Cuál es la entrada? T sub T. La fórmula de Rotacional. rotacional, sí, rotacional, perdón. Acuérdense que esto es un Rotacional. ojo, o sea, la idea es modelar el ojo. ¿Eh? Entonces, fíjense, es un ojo y sacamos el modelito del ojo. A través de un momento de inercia, un rozamiento y un resorte. ¿Sí? El resorte son los músculos ciliares, y después el globo ocular, es este momento de inercia, y después tenemos todo lo que es el rozamiento contra el humor vítreo, por así decirlo, lo vemos a través de B. Entonces uno puede sacar modelitos discretos de, obviamente, fenómenos físicos que no están tan ligados a lo que puede ser una masa resorte convencional. Exactamente. Bueno, la fórmula, la entrada es esta de acá, la salida es esta. Bueno, no tenemos exactamente la ecuación con el ángulo, tenemos una ecuación que está relacionada con omega, vamos a escribirla, como escribimos antes, J omega prima de t más b por omega más k por la integral de omega. Ahora me dice que la salida tiene que ser el ángulo. ¿Qué es lo que viene de particular? Acá solamente tenemos un omega. ¿Sí? Solamente tenemos una velocidad. Entonces, bueno, esta masa acá, este es algo fijo. Solamente tenemos omega de t. No tenemos dos omegas. Entonces tenemos una sola ecuación con esa velocidad. Pero el enunciado me dice la salida es el ángulo. Entonces hacemos este reemplazo y obtenemos la ecuación diferencial. Así que, digamos, una vez que el modelo no es nada complicado, pero ¿de qué trata esta clase? Aplicar propiedades L y T. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo podemos hacer? O sea, dice propiedades L y T, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero hacer una respuesta. Vamos a hacer una respuesta para esta entrada. Vamos a suponer que f de t, perdón, una f de t es igual a u de t, y hallamos, como dijimos antes, la salida, que sería una phi1 de t. Esta sería mi salida. Y esta es f1. Ahora, ¿qué pasa si f de t es igual a 28.800 por u de t? Entonces, la phi de t va a ser igual, aplicamos linealidad, que va a ser, si acá tenemos u de t y acá tenemos u de t multiplicado por la constante, entonces multiplicamos por constante. 28 por phi1. ¿Sí? Ahí estamos aplicando la propiedad. Bueno, es más o menos simple con la constante. Ahora, bueno, podría haber otro ejercicio que ahora diga, ¿y acá qué pasa si ponemos menos 100 u de t menos 2? ¿Sí? Se empieza a complicar. Entonces conviene ya directamente usar propiedades y analizan la respuesta para esta entrada y después para esta entrada multiplican por la constante. ¿Sí? Y vamos a trabajar ya un poco más profesional conociendo el ITE. Y ver, bueno, ¿para qué sirve el ITE? Acá tienen un poco la resolución, porque no usamos solo E2. ¿Sí? ¿Quién me puede responder por qué no usamos solamente E2? ¿Qué pasa si, bueno, si alguien me da este ejercicio
Bueno, acá resuelvo para un escalón. Ahora, ¿qué pasa si viene otra persona y me dice, ahora la reentrada no es vamos a tener otra entrada que diga 100 por UDT. Uy, tenemos que hacer toda la ecuación de vuelta, ecuación diferencial de vuelta, no. Sí, no usamos de vuelta de 2. Y lo mismo si tenemos UDT menos 5. ¿Sí? Va a ser mucho más simple aplicar propiedades de sistemas LIT. ¿Sí? Resolvemos todo para UDT y después, o sea, acá estamos aplicando primero E2, resolvemos con E2, y después aplicamos propiedades de LIT. ¿Sí? Acá justamente multiplica por la entrada por una constante. Acá, bueno, ustedes hagan todas las cuentas, tienen la respuesta, lo tienen que hacer ustedes a mano, escanear. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos 1000 señales de entrada distintas? ¿Sí? No podemos resolver 1000 ecuaciones diferenciales, no tiene sentido. Pero ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que esas 1000 señales sean lineales con respecto a la que yo calculé. Si yo tengo esta entrada, calculo la salida, la salida phi 1. Ahora, si yo tengo otra entrada, esa otra entrada, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser lineal respecto de esta. ¿Sí? Si no, no puedo aplicar la propiedad. Ahora, ¿qué pasa si mi señal es una rampa? Bueno, tengo que calcular la rampa, y si ahora tengo una rampa que es el doble de la pendiente, bueno, puedo aplicar para propiedad. ¿Sí? Pero la señal de entrada, yo calculo el sistema con esta señal, tengo una salida. Si tengo otra señal, otras 1000 señales, esas señales tienen que ser lineales con respecto a la que yo calculé. ¿Sí? Este es un sistema de ecuación de ecuación de segundo orden, ya vimos bastante. Sigo repasando, planteo la misma homogénea, me van a dar dos raíces complejas conjugadas, entonces en ese caso conviene aplicar como homogénea suma de un coseno más un seno con estos omegas y con este alfa, o sea, menos 84 es la parte real y acá 85,7 la parte imaginaria. Me conviene proponer justamente esta solución homogénea, no otra. Si yo lo hago de otra manera, puede funcionar, pero tengo que hacer muchas más cuentas. ¿Sí? Entonces, cuando raíces complejas conjugadas, planteo suma de coseno más seno. Y por la exponencial. Eso, bueno, también lo veremos el cuatrimestre que viene, va bastante más detallado. Acá después plantean homogénea más particular y tienen la respuesta. Tienen que hacer cuentas y ver que de todo bien. Respuesta inicial respecto y impulsional, ¿cómo era? Bueno, obviamente una era la derivada de otra. ¿Sí? Respuesta inicial, sacamos la derivada, tenemos la impulsional. Entonces, cuando calculamos la inicial, derivada, hacemos la derivada y tenemos la respuesta. Simplemente van a hacer muchas cuentas. Ahora, bueno, esto que hicimos con E2, lo podemos hacer con, ¿qué pasa si lo hacemos con convolución? ¿Sí? ¿Podemos llegar al mismo resultado o no? O sea, bueno, tenemos que llegar al mismo resultado resolviendo con convolución. ¿Cómo sería plantear la convolución de este sistema? Vamos a echarlo por parte. Esta es mi entrada. ¿Sí? Phi2 es H como convolución con F. ¿Sí? Nosotros tenemos H en tau, y acá tenemos la entrada invertida. Fíjense, acá tenemos la entrada invertida. ¿Sí? Nosotros ya habíamos calculado H de t y podemos ahora ver con convolución qué pasa. ¿Sí? Tenemos H de t, convolución F de t, planteamos la integral de convolución. ¿Sí? Y tenemos este resultado. ¿Qué es lo que está pasando acá? Si nosotros tenemos esta ecuación, ¿qué es lo que estoy haciendo acá?
esta ecuación tengo derivada, pero acá tengo integral. O sea, la integral de la respuesta infuncional, ¿sí? Con ciertas condiciones podemos decir que es la respuesta inicial, ¿sí? Entonces acá tuvimos la respuesta inicial. Y bueno, y de acá con eso escribimos cuánto vale la salida. Esto siempre para T mayor que 0. Si queremos, bueno, repasamos un poco H convolución con F. ¿Sí? Planteamos la integral de convolución. ¿Sí? Como para el tiempo positivos, la señal de entrada es 1. Esto vale 1. Entonces la convolución de H me da G. ¿Sí? G es la respuesta inicial, que es la que calculamos antes. Esta de acá. Y obtenemos phi 2 de t. Pero no tuvimos que haber calculado la inicial. Simplemente ver, bueno, cómo relacionamos la respuesta inicial con la convolucional a través de esta fórmula. Y acá, bueno, tienen la respuesta, tienen que resolverlo. Aplicando linealidad, como dijimos antes, bueno, es más de lo mismo. ¿Qué pasa si mi entrada es esta de acá? Calculamos la salida. Ahora, ¿qué pasa si la entrada multiplicamos por una constante? La salida va a ser la misma multiplicada por esa constante. ¿Sí? Entonces, la salida, esta es la respuesta, esta es la salida que tenemos que obtener. ¿Sí? Esta es la propiedad de linealidad. Esto es lo que tiene, bueno, tarea, completar el código. Acá justamente interesante que ustedes se superpongan las señales. MATLAB usando convolución, convolución analítica y linealidad. ¿Sí? Probar de distintas formas y ver que se superponen las señales. Graficar todo el mismo gráfico y ver que se superponen las dos señales. ¿Sí? Le tiene que dar algo así. Si alguno no le da esta respuesta, me avisa. ¿Sí? Mediante convolución, ¿sí? Convolución MATLAB numérica, convolución analítica, le tiene que dar lo mismo. Y aplicando linealidad, ¿sí? Multiplicado por la constante, le tiene que dar todo lo mismo. Bueno, acá las consignas, bueno, tienen que trabajar bastante ustedes. Otro tema, bueno, tiene memoria, es causal, es estable. Si dado este sistema, tienen que decir si tiene memoria, causal, estable, y en estas propiedades. Si quieren, me quieren ir diciendo qué propiedades tenemos, o sea, si es con memoria, sin memoria. O sea, Y es repasando importante, sin miren el memoria, H, y analicemos cada una de las propiedades. ¿Mm? De manera directa. A ver qué les parece, ¿no? ¿alguien se animan a graficar esto? Si yo tengo un seno, obviamente tenemos un seno. Ahora, ¿qué pasa si es este seno de acá? Si lo multiplicamos por un exponencial decreciente, esto es bueno para el tiempo mayor que 0. T menor que 0, h igual a 0. Entonces, analizamos para el tiempos positivo, tenemos esta señal multiplicada por el exponencial decreciente. Cuando multiplico estas dos, hago un por. Esto es una respuesta bastante común. ¿Cómo voy a tener? Voy a tener un seno. Y se va atenuando. Exactamente. Sí, exactamente. Se va atenuando. Tiene que tener el mismo... Tiene que tener la misma frecuencia. ¿Sí? Esta es la respuesta. ¿Qué más que podemos analizar de este seno? Si este es menos 84, si este es menos 84 es más grande, la atenuación va a ser más rápida. ¿Sí? Esta se va a atenuar más rápido. ¿Puede ser que sea estable si pasa eso? Sí. O sea, si no estuviera atenuada, de movida la integral, digamos,
no converge, pero en ese caso sí, puede ser. Vamos a analizarla. No sé, se me Este, ocurre, ¿no? Analizando ah, estabilidad, por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a analizar, parte por parte. ¿Sí? Tenemos distintos puntos. Primero, bueno, graficamos la señal. Si esta exponencial, graficamos la exponencial, ¿qué pasa si este valor, menos 84, es más grande? La exponencial va a decrecer más rápido. ¿Sí? Entonces, toda la señal completa va a decrecer más rápido. ¿Y esta qué correspondía? La parte real de las raíces. Si se acuerdan que teníamos alfa 1 y 2, tenemos parte menos 84, más menos j, este valor, 85. Si este valor es más grande, entonces, pongamos que este valor es más chico, la atenuación es más lenta. Y si este valor es más grande, entonces el seno oscila más rápido. ¿Sí? Entonces, nosotros, este seno amortiguado, podemos, en base a la raíz que podemos más o menos ver cómo se comporta. ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿qué pueden sacar de conclusiones? Este seno de acá, 85,7, ¿de dónde sale este 85? Sale de la entrada, o sea, me queda un seno fijo. Entonces no puedo hacer nada. ¿Sí? Vamos a analizar lo que pide el sistema. Vamos a analizar totalmente de forma genérica el seno, que va decreciendo. O sea, ¿tiene memoria o no tiene memoria? Tenemos que analizar esto. Esto obviamente sería como poner por UDT. ¿Quién me da la respuesta? Tiene ¿Qué es lo que memoria. me dice? Con memoria. ¿Seguro? Sí, porque tiene valores distintos de 0 para t mayor a 0. Exactamente. La única forma Muy bien. que no tenga memoria sería así. Esta es la única manera que no tenga memoria. Esto es sin memoria. Esa es la única manera. Entonces, bueno, ya dijimos que el sistema es con memoria. Además, una pregunta. ¿No habíamos dicho Sí. hace varias clases que si el sistema era caracterizado por una ecuación diferencial tenía memoria? Sí, dentro de la SIM, sí, sí, sí. Si es una ecuación diferencial simple, sin tener nada raro, ninguna, exactamente. Otra forma de verlo es así. Muy bien, excelente. Entonces, esto tiene memoria, es con memoria. Vamos a limpiar. ¿Qué otra cosa pueden analizar? Vamos al otro punto, vamos a ver si es causal o no. ¿Es causal o no es causal? Esto quiere decir que para tiempos negativos, H tiene que ser 0. ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, obviamente se cumple. Sí, se cumple. Exactamente, tiempos t menor que 0, la señal vale 0. Perfecto, entonces este es un sistema, este es causal. A ponerle una C. ¿Es estable o no es estable? Vamos a analizar la propiedad de estabilidad desde el punto de vista de H. ¿Qué tenemos que hacer? El módulo. Sí, es estable. Exactamente, tenemos que hacer el módulo de esto. El módulo de la integral, entre más o menos infinito, me tiene que dar un valor acotado. ¿Sí? Como esta función va decreciendo, el módulo, si hacemos el módulo y, bueno, el módulo, obviamente decir algo así, como esto va decreciendo, esta integral termina siendo un valor acotado. Bueno, acotado, lo mismo que decir acotado. Entonces el sistema es estable.
Bueno, acá terminamos con la consigna, va simplemente la parte de ayudas. Ahora tienen que empezar a trabajar ustedes, ¿sí? Bueno, ahora no, digamos en sus casas cuando tienen que empezar a trabajar y bueno, y hacer todas las consultas que tengan. No sé si tienen Este tipo preguntas de... acá. Sí, Juan, sí, perdón. No, si tenían preguntas de estas tareas. ¿Quieren preguntar algo? Si no, Fíjense que este tipo de bueno, así que está. ejercicios que denominamos integrador, tenemos como tres categorías, ¿no? Los ejercicios usuales, las consignas usuales, ejercicios integradores y tenemos algunas consignas de aplicación, ¿sí? Donde incluso utilizamos señales reales y demás. Estos integradores son los que medianamente resumen todo, son a los que más le tienen que prestar atención, ¿sí? Repítanlos, saquen el HDT, evalúen el HDT, grafíquenlo, calculen por MATLAB, ¿sí? El módulo, la integral del módulo, a ver si les da finito o no. Obviamente siempre les va a dar finito porque en MATLAB de por sí ustedes tienen que definir un vector finito. Pero bueno, como decimos siempre, generen la señal, digamos, de una manera que sea representativa y fíjense qué sucede si hacen el vector cada vez más grande. ¿Mm? Si el valor converge, obviamente no van a agregar, no va a haber divergencia, ¿sí? Si la exponencial fuera creciente y ustedes incrementan el tiempo, ¿sí? En donde están evaluando la señal, el valor va a ser cada vez más grande. Entonces, esas cosas, digamos que son pequeños detalles, pero suman mucho, las tienen que tener en consideración. Recuerden que la estabilidad no es oscilación, acá lo que estamos viendo es si el sistema es absolutamente integrable para la estabilidad. Y no estamos digamos, analizando qué es lo que sucede, si la entrada oscila o no oscila, si el H es oscilante en este caso, pero no tiene absolutamente nada que ver con estabilidad. ¿Sí? Y yo puedo tener una salida oscilante, que tampoco ustedes, por ejemplo, colocan en este tipo de sistemas, colocan un escalón y probablemente les salga una salida oscilante. Pero no tiene que ver con estabilidad, no es que es inestable el sistema. La estabilidad no tiene que ver con el vaivén que pueda tener las señales, salvo que crezca indefinidamente. ¿Sí? Si eso sucede, bueno, ahí sí hay esta inestabilidad. Ustedes entraron con un escalón y de repente la salida empieza a crecer como loca, bueno, hablamos de inestabilidad. Pero si no, no. ¿Mm? La cuestión de la memoria es un poco más de definición, digamos, como hablaban recién, vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que de por sí son sistemas con memoria, que requieren métodos de almacenamiento y demás. Y obviamente la invertibilidad, bueno, no la analizamos acá, no tiene mucho sentido, pero está bueno que repitan los ejercicios, que los hagan y los guarden y los revisen y vean si pueden ver todo el panorama junto. Es muy importante eso. ¿Sí? Bueno, si no hay preguntas, hacemos 10 minutos. ¿Les parece? Dale. Vale. Listo. Dale. Hacemos 10, 12 minutos. Muy bien. Bueno, para empezar a hablar de esta plataforma con la que cuenta la materia, la cátedra de análisis de señales y sistemas, podemos primero entrar al GitLab. El link está en el campus, ¿sí? Tenemos un grupo en GitLab con un par de proyectos. Uno de ellos ya lo utilizamos, es el Toolbox. El otro es el susodicho adquisidor de señales. Con el tiempo evolucionó y también se convirtió en un generador de señales. Ahora vamos a ver eso. Les voy a mostrar cómo bajarlo, ¿sí? Ustedes desde el repositorio, calculo que ya alguna vez trabajaron con GitHub o con GitLab. ¿Es así? ¿Tienen experiencia ya? Sí. Sí. Claro. Muy poca. Bueno, poca, pero es cómodo. Yo creo que si en algún momento uno hace un trabajo de programación o algún tipo de desarrollo en equipo, es una gran manera de sincronizar los esfuerzos sin tener mayores problemas. Pero bueno, en principio ustedes solamente van a tener que bajarlo, ¿sí? Pueden simplemente bajarlo con este botón en un zip o clonar el repositorio. A mí me gusta, yo siempre trabajo con Git desde la consola. Les quiero mostrar, yo voy a ir a la carpeta donde guardo los repositorios y voy a borrar, ¿sí? El repositorio. Así lo hacemos todo de cero, digamos. Bien, vengo acá
y ya me copié la dirección, ¿sí? Y voy a hacer git clone para clonar el repositorio. Perfecto. Una vez que hice eso, me aparece el repositorio acá. Esta es se pueden bajar esta carpeta con el zip, dijimos. Y hay tres partes que conforman a este proyecto. Una parte es el código que hay que bajar al microcontrolador, ¿sí? Los que ya hicieron Info2 o tienen alguna experiencia, saben que hay que programar el microcontrolador. Y otra parte es la aplicación en MATLAB, que es desde donde uno controla desde la PC, ¿sí? Digo tres partes porque en realidad este proyecto, que en principio lo habíamos implementado para en el 2018, cuando la cátedra de Info2 utilizaba el LPC 1769, después evolucionó y migramos primero a Arduino, y después, este último año, estuvimos tratando de pasarlo al LPC 845. Entonces, yo primero les voy a mostrar cómo bajar el código al LPC 845, pensando que tal vez alguno lo esté usando en este momento. Lo que hay que hacer es abrir el workspace en el IDE, ¿sí? Yo acá me puse la ruta, ¿sí? Plataforma MSU Expresso Workspace, que es esta carpeta, y lo abrimos. Acá están los proyectos con todo el código, ¿sí? Le damos un momento. De todas formas, igual les vamos a dejar un instructivo para quien quiera replicarlo en su casa, ¿sí? Con algunos pasos para que lo puedan hacer por su cuenta. Pero van a ver que no es muy complicado. Una vez que abre, estaba esperando que me haga caso. No se dio. Bueno, mientras tanto, podemos ir, por ejemplo, bueno, ahí abrió, me parece. Sí. Bien, una vez que abren el workspace, van a notar que en primera instancia está vacío, ¿sí? No tienen proyectos fíjense que no aparece ningún proyecto. Lo único que hay que hacer es darle clic a este botón, importar proyectos, donde eligen general. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Dígame, por favor. Acá podemos seleccionar, importar proyectos existentes al workspace, ¿sí? Seleccionan acá la ruta, que es esta carpeta, ¿sí? Plataforma MSU Workspace, y hacen clic en Open. Les van a aparecer ambos proyectos. Acá simplemente ponen, yo los cierro cuando se abren, y nada más. Finish. Fíjense que acá aparecen. Vamos a abrir el del LPC 845, ¿sí? Calculo que es el con el que estamos trabajando todos. Y este es el código, ¿sí? Tiene la carpeta con todos los puntos C, la carpeta con los puntos H. Esto ustedes, si están haciendo Info2 o si ya lo hicieron, los invito a que vean un poquito cómo es que está armado, porque está armado con el paradigma de Info2, ¿sí? A propósito. ¿Cuál es el paradigma de programación de Info2? Bueno, con la técnica del superlazo, fíjense, tenemos un superlazo que no termina nunca, el while 1, y máquinas de estado adentro. ¿Cómo se comunica con el mundo exterior? Bueno, a través de interrupciones, ¿sí? Hay una máquina de estado que se encarga de la recepción de mensajes, y una máquina de estado que se encarga de manejar el adquisidor de señales, y otra que se encarga del generador de señales. Y a partir de ahí uno puede ir metiéndose más y más profundo. Entonces, bueno, para bajar el código al microcontrolador, ¿sí? Hacen clic en el bichito azul. Primero tienen que compilar, ¿sí? Fíjense, les va a compilar bien. Está todo armado para que no tengan que tocar ninguna configuración. Se hacen exactamente como hicimos acá.
Fíjense que compila sin problemas, 0 errores, 0 warnings, y lo que hacemos es apretar el bichito azul. Con el bichito azul conectan, ¿sí?, el microcontrolador, se los va a detectar y bajamos el código. Muy bien. Un segundito más. Mi compu con el zoom siempre se pone bastante lenteja. Bien. Una vez que lo bajan van a estar en modo debug, digamos, ponemos F8 o el botón de play verde y lo dejamos corriendo, ¿sí? A mí me gusta pausar. Disculpen, ahí pausé. Perfecto. Bien, una vez que ya tenemos el código bajado y andando, podemos cerrar el IDE, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es pasarnos a MATLAB. En MATLAB vamos a ir a la plataforma, a la carpeta que bajamos del repositorio y a la carpeta llamada MATLAB. Acá tenemos la aplicación, ¿sí? Tienen que abrir el archivo adquisidor-asis.m. Una vez que lo abren, simplemente darle a Run. Tengo un temita con los controles de zoom, ahí está. Bien, una vez que lo corremos, fíjense que con MATLAB uno puede hacer interfaces gráficas, ¿sí? Tiene varias herramientas que lo hacen de una forma sencilla, App Designer, les fueron cambiando con los años. Nosotros la hicimos así, en realidad al principio la hicimos a pulmón, escribiendo el código, porque a mí me andaba bastante mal el MATLAB, pero bueno, hoy en día es más sencillo. Entonces, fíjense, acá nos encontramos con esta interfaz, ¿sí? Ustedes lo primero que tienen que hacer es seleccionar la plataforma con la que están trabajando. Nosotros estamos trabajando con el de Info2, el EPC845, y van a tener que ingresar el puerto con el que nos vamos a comunicar con el microcontrolador. La compu se comunica con el micro a través del cable USB, ¿sí? A través del protocolo serie, ¿sí? Puerto serie. Entonces, nosotros tenemos que saber qué puerto tenemos que abrir. Fíjense, nosotros desde la misma consola de MATLAB podemos hacer serial list y nos va a decir si es que detectó algún puerto serie disponible. En nuestro caso es TTI ACM0, ¿sí? Si están en Windows suele ser algo llamado COM, ¿sí? COM4, por ejemplo. Entonces, una vez que lo identificaron, abrimos el puerto serie, si nos sale todo bien nos dice que se abrió exitosamente. Bueno, y ahora, fijémonos, esta interfaz tiene varias tabs, ¿sí? Una tab es para controlar los parámetros de configuración del conversor analógico digital, que es el medio por el cual nosotros adquirimos señales. ¿Ya todos sabemos lo que es un conversor analógico digital? Creía que sí. Sí, Bueno, creo que sí. muy bien, perfecto. Esto se encarga de convertir señales eléctricas analógicas a valores digitales dentro del microcontrolador, ¿sí? Estos valores que nos va a entregar van a estar en una escala que van entre 0 y algún número dado por la resolución del conversor. El conversor del LPC845 es de 12 bits, ¿sí? O sea, podemos representar valores desde 0 hasta 4095, ¿sí? 4096 valores. 0, ¿qué vendría a representar? ¿Qué tensión? 0 volts. 0 volt. ¿Y 4095? Creo que en el Infotronic era 3,3. 3,3, sí. Entonces, en la ventana de plot, nosotros cuando nos conectemos y prendamos el adquisidor, fíjense que tenemos el eje Y que va de 0 a 4095, ¿sí?
parte del trabajo que tienen que hacer ustedes luego es convertir esa escala a valores de tensión, ¿sí? Cosas a interpretar. Pero volvamos a la ADC. Nosotros vamos a configurar, fíjense, podemos elegir 3 entradas al conversor, ADC8, ADC9 o ADC canal 0, que está conectado internamente con el potenciómetro. Primero conectemos al potenciómetro, ¿sí? Podemos apretar el botón configurar, envía el comando al microcontrolador que hace que se configure a sí mismo, digamos, y una frecuencia de muestreo. Después vamos a hablar de la frecuencia de muestreo. Por el momento el default es 2500, lo configuramos. Vamos a la tab de ploteo, donde tenemos un botón que es para dar comienzo a la conversión, ¿sí? Hagamos eso. Vamos a hacer Start. Fíjense que en una primera instancia van a decir, bueno, esto es un mamarracho, pero siempre tienen que fijarse la escala en la que están trabajando. Esto está bastante clavadito, alrededor de 1360 el valor de escala, ¿sí? Si nosotros sacamos este botón Axis Tight, fíjense que nosotros podemos controlar la ventana con la que vemos las muestras que nos llegan, ¿sí? Esto está para que ver en toda la escala de 0 a 3,3 volts. Fíjense, esto es el potenciómetro de la placa de desarrollo. Yo estoy acá con un destornillador y lo voy a mover un poquito, ¿sí? Fíjense, ahí va. Ahí vamos. ¿Sí? Moviendo el destornillador, podemos efectivamente verificar que está mostrando bien el potenciómetro. Eso es para hacer una simple prueba, ¿sí? Pero vamos a ver algo más interesante. Ahora les voy a mostrar una foto, ¿sí? Que tengo acá. Fíjense, acá arriba, este es el LPC845, ¿sí? Lo reconocemos. El de abajo es porque no tengo dónde guardarlo, es otro bichito, no le den pelota. Pero lo que estamos haciendo es, tenemos un sistema, ¿sí? Como los que vimos, un sistema LTI, pensémoslo como una caja negra, ¿sí? No vean mucho el circuito, en donde la entrada del sistema tenemos conectado un botón, ¿sí? Que cuando lo apretamos va a dar un valor de tensión alto y cuando lo tenemos sin apretar da un valor de tensión bajo. Esa es la entrada del sistema. La salida del sistema la tenemos conectada a el canal 8 del ADC, ¿sí? Que es el pin 3. Configuramos para el canal 8 del ADC, ¿sí? Volvemos a la pantalla de plot y vamos a dar comienzo al proceso de muestreo. Fíjense que el botón, ahora lo voy a apretar. Estoy apretando el botón. Ahora lo voy a soltar. Bien, ahí solté el botón. Ahora le voy a dar un clic y lo voy a soltar inmediatamente, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando hago esto del clic y lo suelto? ¿Cuál es la entrada a este sistema caja negra? Un impulso. Estoy simulando un impulso, exactamente. Y lo que estamos viendo acá, ¿qué es? Y si es un impulso, el impulso. sería, claro, Una respuesta impulsional, digamos. La respuesta impulsional. Estamos viendo o el H. la transferencia. Exactamente, porque nosotros estamos, recuerden, lo voy a parar, nosotros estamos conectando al conversor la salida del sistema, ¿sí? La salida de la caja negra. Nosotros ingresamos con un impulso y nos devolvió, entonces, la respuesta impulsional. ¿Cómo es esta respuesta impulsional? Vamos a hacer un zoom. Fíjense acá con los controles, podemos controlar, por ejemplo, veamos de tiempo de 20 a 30 y apretamos en replot. Ahí hicimos un zoom. ¿Qué es esta respuesta impulsional? Una exponencial decreciente, parece, ¿no? Es una exponencial decreciente, exactamente. Bueno, entonces,
Ahora quiero que volvamos un poquito al comienzo. Vamos a ver desde más o menos 5 segundos hasta 18. Esto, acá es cuando yo apreté el botón y lo mantuve apretado. ¿Cuál fue la excitación que le di al sistema? Un escalón. Un escalón. Entonces, ¿cuál es la salida que Dos me... escalones, escalón de inicio el que cortó sería. Claro, bueno, sí, Es un exactamente. pulso, O sea, un pulso, exactamente, porque tiene un comienzo y un final, entonces es un Claro. pulso. Claro. Pero si yo lo hubiese mantenido apretado, fíjense, voy a comenzar de vuelta, ¿sí? Voy a apretar y mantener apretado. Y acá dijimos que, bueno, estoy excitando con un escalón, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que estamos viendo del sistema? La inicial. La Inicial. respuesta, exactamente, estamos viendo el GDT del sistema. Bien, entonces ahora lo voy a soltar. Nosotros vimos que nuestro sistema tiene una respuesta impulsional, que es una exponencial decreciente, y una respuesta inicial, que tiene esta forma, ¿no? Imagínense que va desde 4 a 20. Vamos a hacer un zoom de 4 a 20 segundos. ¿Nos suena a algo este tipo de respuesta impulsional y respuesta inicial? Sí, a lo de los sistemas que venimos viendo Bien. con la Bien. CEDO, digamos. Exacto, esta era la respuesta típica de qué tipo de sistema. El mecánico traslacional, ¿no? Sí, no solamente del mecánico traslacional. De una EDO de primer orden a De una coeficientes EDO de primer constantes. orden, sí, señor. Exactamente, en el blanco, exactamente. Nosotros habíamos visto que los sistemas de primer orden, con una EDO de primer orden y sistemas LTI, todos tenían esta misma respuesta al impulso y respuesta al escalón, esta morfología, ¿no? Entonces, acá vimos un sistema caja negra, en principio, no, alguno habrá visto la fotito de la Protor, pero en principio no les dije cuál era el circuito al que yo llamé sistema, pero vimos que ya mirando la respuesta, ¿no? Nos imaginábamos que era un sistema de primer orden. Bueno, el circuito, el sistema era simplemente un circuito RC, ¿sí? Acá tenía abierto en internet. Fíjense, un circuito RC, ¿sí? Donde uno coloca la entrada ahí a la resistencia y mira la salida, que es la tensión que cae en el capacitor. Es un sistema evidentemente de primer orden. Nosotros modelizamos muchos sistemas así, por ejemplo, el sistema traslacional, el capacitor ¿qué era el capacitor? Era una masa, ¿sí? Y la resistencia podía representar un amortiguador viscoso, ¿no? Modelizamos esto. Es un sistema que nosotros vimos en la teoría y ahora estamos viendo que en la práctica la respuesta se condice con lo que estudiamos. Eso es muy interesante y fíjense cómo nosotros pudimos utilizar esta plataforma fácilmente, ¿sí? Con un botón y el sistema que nosotros queríamos para evaluar la respuesta del sistema, ¿no? Sí, fíjense que, perdón que te interrumpa, Esteban, que Sí, por el favor. RC que Esteban utiliza tensiones, ¿sí? Porque del micro sacamos tensiones, no vamos a sacar corriente. Pero hay un equivalente en corriente, que es el que usamos siempre nosotros. Vieron que colocamos la fuerza, la masa y la resistencia. El modelo paralelo, ¿sí? Hace las veces del mismo esquema, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que había un modelo paralelo y un modelo serie? Este es un esquema serie, pero funciona exactamente igual. O sea, la ecuación diferencial que nosotros derivamos de del sistema que tiene Esteban es exactamente igual a la ecuación diferencial que podemos derivar de un modelo paralelo, ¿sí? Cuando lo llevamos a la relación esta de que las fuerzas, por ejemplo, no, en el caso del modelo paralelo, las fuerzas son corrientes y las velocidades tensiones, ¿no? Después dependerá del tipo de sistema. Este justamente es un sistema circuitario, ¿sí? O sea, tenemos lo que hay adentro, no es una masa, no es un resorte, no es, no es un termo y una temperatura, no es un tanque de agua y una canilla, sino que justamente es una resistencia de un capacitor, ¿sí? Pero habíamos visto que nosotros utilizamos la analogía con los circuitos
para poder derivar las ecuaciones de nuestros modelos. Bueno, este podría haber sido un circuito de caja negra, lo excitamos con tensión. Si hubiera sido otra cosa, deberíamos haberlo excitado con una fuerza, o deberíamos haberlo excitado con un flujo de calor, o deberíamos haberlo excitado con un flujo de entrada, ¿sí? Con una canilla. Bueno, en este caso es tensión, pero el comportamiento es siempre el mismo, ¿sí? O sea, si estamos hablando de ecuaciones diferenciales ordinarias a coeficientes constantes de primer orden, si nosotros nuestro modelo lo resumimos o lo interpretamos en esos términos, recuerden que un modelo es un modelo, ¿sí? La representación respecto a la realidad es subjetiva, depende de quién lo diseñó, ¿sí? Y de cuáles fueron los parámetros que quiso resaltar al lado o que creyó relevantes para poder modelar, ¿no? Bueno, nosotros en este caso tenemos este modelito, nuestro sistema de primer orden, y ven que los resultados son tal cuales. Así es fácil verlo, ¿no? Lo que acaba de mostrar Esteban es, bueno, quiero inyectar un escalón, y bueno, coloco un pulso de tensión. Y es eso, ¿sí? Después tendré que traducir el escalón a la magnitud que yo tenga que implementar, es llegado el caso de otro tipo de modelo, o de otro tipo de sistema, mejor dicho. Y la respuesta al impulso, vieron que el tipo aprieta el botón, aprieta el zapito, pero se genera perfecta la exponencial, ¿sí? Digo, no es necesario idealizar tanto, a eso me refiero. Se ve perfecto aquí como el escalón, se puede ampliar un poquito más, hacer de 5 a 10, o de, sí, de Sí, 0 por a... supuesto. Sí, de 0 a 7, 0 a 8. ¿Ven? O sea, se ve perfecta el ascenso exponencial, ¿no? ¿Y cómo llega al valor final? ¿Sí? Y cómo podemos determinar el tiempo de establecimiento. Fíjense que de 4 a 7, ya ahí tenemos los 5/8, ¿sí? Quizás un poquito antes. Así que hay un montón de cosas, pero es muy interesante que ustedes puedan replicarlo en casa. Obviamente hay un montón después de modelos y de sistemas y de ejemplos físicos, pero este es el que más cercano tenemos y el que más nosotros utilizamos, mejor dicho, después lo vamos a seguir utilizando para otras cosas, ¿sí? Así que bueno, seguimos, Esteban. Dale, sí. Ahí es muy interesante lo que decía Leandro, porque yo dije algo incorrecto, que por ejemplo el capacitor podía representar una masa. Eso era solo en el modelo paralelo que usamos nosotros al momento de hacer el circuito eléctrico equivalente. Pero cuando entramos con tensión estamos utilizando el modelo serie, o no estamos utilizando la entrada de corriente con la que llegábamos a que la masa era un capacitor. Pero bueno, Claro. Perfecto, entonces. Bueno, esto por un lado. Ahora vamos a cerrar acá un segundito, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar ahora, bueno, esta es la respuesta, sí, uno puede reproducir esto fácilmente, como vimos. Este es el circuito, fíjense que es un RC, fíjense la entrada es la salida del botón, que cuando lo aprieto conecta a 3,3, la salida es la tensión sobre el capacitor, y entra al pin, que es la entrada analógica del conversor analógico digital. ¿Sí? Y bueno, uno podría, después lo que nosotros vamos a hacer en la materia es, van a haber trabajos, o les vamos a mostrar por lo menos cómo podemos tomar señales de un sensor, ¿sí? Puede ser un sensor pletismográfico, que después vamos a ver más adelante, y la idea es después hacer tratamientos sobre esas señales. Algo que me olvidé comentarles, si volvemos un momento a la aplicación y la corremos otra vez, es que nosotros las muestras que obtengamos las vamos a guardar, y así como después vamos a trabajar, ¿sí? Les vamos a dar una ruta, un nombre para un archivito, y vamos a apretar el botón guardar muestras. Y eso nos va a guardar las muestras en formato de texto, que después nosotros vamos a importar con MATLAB o con Octave para aplicarles algún tipo de tratamiento, digamos, de procesamiento. Bien, lo que yo les quería mostrar es que si nosotros utilizamos esta plataforma, pero en su iteración de Arduino, ¿sí? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo una fotito. Al principio la usábamos con un ATmega 2560, este tipo de Arduino. Hoy en día lo que yo tengo acá es un Arduino Nano, ¿sí? Pero sirve para cualquiera, básicamente.
¿Cómo lo corremos en el Arduino? Bueno, también por suerte es sencillo. Uno solamente tiene que, digamos, abrir el... Tenemos que bajarle el código, ¿no? Como habíamos hecho antes. Abrimos el IDE de Arduino. Este se supone que es más livianito. Y es genuino, además. Es un Arduino genuino. Arduino genuino. Sí. Hubo, no sé si quiero decirlo en la grabación, pero hubo un momento en donde le pedimos al departamento unos Arduino y compraron unos un poco más baratos, ¿no? Sí. Y después resulta que no andaban muy No bien y hubo funciona. que hacer un chino para que algunos anden. Pero bueno, Arduino genuino. Abrimos, sí, No, que hay digamos, dos diferencias grandes. Una vez tienen el puerto serie de comunicación, utiliza otros drivers que no siempre están disponibles. Otra diferencia es que una señal, el genuino tiene una señal cuadrada perfecta y la copia tiene una pequeña pendiente que no es una... Cuando uno pone una señal cuadrada, no resulta una señal totalmente cuadrada. Entonces, si uno hace aplicaciones, digamos, sencillas, no pasa nada, pero cuando se pone a trabajar más fino, frecuencias muy rápidas, podría llegar a tener problemas. Y otra, bueno, problemas desconocidos. Uno dice, bueno, chinos, los dos son chinos, pero unos son los Arduino de primera calidad y otros son los de segunda calidad. Hasta capaz que es el mismo fabricante que dice, bueno, esto me salió de segunda calidad y lo vende como una imitación. Sí. Pero a veces Claro. son cosas que uno jamás podría llegar a descubrir porque internamente el chip tiene tantas cosas que uno no lo puede testear. Así que bueno, nada, simplemente ese comentario. Es verdad, es muy importante lo que dice Juan, porque a veces uno, para que la computadora reconozca el puerto serie y la comunicación serie a través del cable USB, a ver, una cosa que aclaro, pero me parece que ya sabemos todos, el protocolo serie, ¿sí? La UART del microcontrolador, en realidad no va por un cable USB, lo que hay internamente es un chip, a veces de una marca muy conocida, FTDI, que convierte esa salida y la adapta para que nosotros nos podamos conectar por USB a la computadora. La compu en general tiene los drivers para reconocerlo de inmediato, pero si uno usa algún alternativo, capaz que tiene que bajarse los drivers. Todo esto igual después está en el instructivo, digamos, no se preocupen. Entonces, una vez que abrimos el IDE, volvemos a la carpeta del repositorio, pero esta vez vamos a la carpeta Arduino ADQ y abrimos el archivo .ino. Nos van a abrir todos estos archivos. Bueno, lo que hay que hacer primero es compilar, no debería haber ningún problema, con este botón que es el tilde, que es verify, verificar. Compila, nos dice que compila, usa 50% de la memoria, está bueno la estadística. Y después lo que vamos a hacer, yo ahora voy a desconectar el LPC845 y voy a conectar el Arduino. Denme un momento porque tengo que cambiar el cable. Bien, ahí va. Conectado. Y acá desde Tools, uno tiene que seleccionar la placa de Arduino con la que trabaja, Arduino Nano, el bootloader, que es para el ATmega 328P, en mi caso, y acá les tiene que detectar el puerto serie, ¿sí? Generalmente lo detecta automáticamente. En este caso es USB 0, TTI USB 0. Y para bajar el código simplemente hacemos clic en Upload. Ahí está trabajando. Perfecto. Terminó. Ya podemos cerrar acá. Y volvamos ahora a la aplicación. Esta vez vamos a seleccionar la plataforma Arduino. Dijimos que en este caso en mi compu estaba como USB 0. Vamos a abrir el puerto serie. Fabuloso. Y lo que les quiero mostrar ahora es la funcionalidad del generador periódico. ¿Sí? Este es el generador periódico de señales. ¿Sí? Generamos señales periódicas. Estos Arduinos en realidad no tienen... bueno,
Les hago una pregunta. ¿Cómo generamos una señal analógica desde el microcontrolador? Es algo que también se ve en Info 2. Con Así el como DAC. te- Un escalado de múltiples secciones, de múltiples salidas, de diferente amplitud. Ahí me gustó la respuesta más al pie, digamos, es el DAC, porque así como teníamos el conversor analógico digital, que es el ADC, tenemos el conversor de digital a analógico, que es el Digital to Analog Converter. Ahora bien, estos Arduino no tienen esos periféricos, ¿sí? Pero lo que sí tienen son salidas digitales y, como siempre, uno se la puede rebuscar. Todos sabemos lo que es un PWM. No, yo. Bueno, bien. El PWM es un tipo de salida digital, ¿sí? Una salida digital, recordemos que solo toma valores entre 0 y 1, ¿sí? Valores lógicos de tensión, que significa Pulse Width Modulation, que es modulación de ancho del pulso. Básicamente lo que hace es sacar pulsos, ¿sí? O sea, te puede sacar tal vez en un segundo, en un periodo de un segundo, la mitad de ese segundo te lo va a dar en 3,3 volts y la segunda mitad te lo va a dar en 0 volts, ¿sí? Te hace un pulso. ¿Por qué modulación? Bueno, porque tal vez el próximo periodo, en vez de ser la mitad del ciclo en alto, te pone un cuarto del ciclo en alto. Y entonces 0,25 segundos está en 3,3 volts y lo demás está en 0. Básicamente es una técnica en donde modulamos efectivamente el ancho del pulso que ponemos a la salida. Entonces nosotros podemos, aprovechándonos de eso, generar valores de tensión, ¿sí? En cualquier rango de entre el 0 y el 1 lógico, ¿sí? Entre el 0 y 3,3 volts, podríamos generar cualquier valor de tensión si aplicamos la técnica indicada, ¿sí? Uno lo que hace es variar ese pulso de una cierta forma, ¿sí? Nosotros embebemos en las frecuencias de variaciones que aplicamos al pulso una cierta señal. Y después, a esa salida, a ese pin de salida que es el PWM, le aplicamos un filtro, ¿sí? Un filtro pasa abajo. Después vamos a hablar de qué es eso más adelante, yo se los comento, que nos va a permitir de alguna forma integrar o sacar un valor medio de ese periodo, y así es como nosotros generamos valores intermedios de tensión. Es complicado, pero después, cuando veamos el tema del filtro pasabajos, vamos a ver que es fácil. En definitiva, es una técnica para generar, que nos permite generar una señal analógica sin tener que usar un conversor digital analógico. Acá lo que nosotros vamos a poder hacer es seleccionar qué tipo de señal queremos. Empecemos, por ejemplo, con una señal cuadrada. El tipo de filtro que nosotros coloquemos a la salida del PWM tiene que ser particular dependiendo de la frecuencia de la señal que nosotros querramos generar, porque pueden haber problemas de ripple o de tiempo de establecimiento. Entonces, yo en este caso, en mi casa no tengo muchos capacitores y resistencias y estoy un poco obligado a usar frecuencias bajas. Si voy a agarrar la cuadrada de 500 Hz y la voy a dividir por 500 para generar una cuadrada que con un periodo de un segundo, ¿sí? Una vez que la tengo seleccionada, vamos a plot y primero prendemos el PWM, ¿sí? Y después prendemos el conversor analógico digital. Fíjense, yo lo que tengo es a la entrada del conversor analógico digital la salida del filtro que se conecta al PWM. Y me está dando la señal que le pedí, ¿sí? Vamos a pararlo. Me está dando una cuadrada. Es del periodo que yo quiero, bueno, veamos en 2 segundos, por ejemplo. Debería haber 2 ciclos de la señal. Está bien, ¿sí? Esto es una señal cuadrada. Así puede verse, por ejemplo, Andrés, una salida de un PWM, ¿sí? Son señales cuadradas que varían qué tanto tiempo de su periodo tienen en alto el valor, ¿sí? Entonces, Ok. nosotros con esta herramienta
la idea es que podemos generar señales analógicas que querramos. Acá podemos seleccionar entre estas y ponerlos como entrada a algún sistemita, ¿sí? Como para medir cómo se comporta a la salida. Podemos seleccionar, por ejemplo, una rampa. Si yo divido una rampa de más o menos 250 Hz por 500, me va a dar un periodo de 0,5, ¿sí? O básicamente un ciclo cada 2 segundos. Comienzo de vuelta el PWM, comienzo el conversor, y acá tenemos, fíjense, nuestra señal rampa periódica. Sale bastante bien, estoy sorprendido. Paramos el conversor. Fíjense, en más o menos 2 segundos tenemos que tener un ciclo, efectivamente. Y así uno puede jugar, por ejemplo, podemos pedirle que nos dé un seno, ¿sí? Vamos a dividirlo por 100, cosa que nos dé un seno de 5 Hz. Paramos el PWM porque se configura el micro cuando ponemos Start nuevamente, y comenzamos nuevamente el conversor analógico digital. Lo vamos a detener y vamos a ver en 2 segundos o en 1 segundo deberíamos tener 5 ciclos de la señal. Vemos que viene bien. Pero bueno, esta es otra de las funcionalidades de la plataforma de ASIS. Nosotros podemos generar señales analógicas, ¿sí? En el caso del Arduino, utilizando el PWM. Ahora bien, si nosotros Te hago un estuviéramos comentario, trabajando con Esteban, el... un minuto. Pues se ve Sí, por buenísimo el favor. seno ese. La verdad que se ve buenísimo. Vieron que uno siempre tiende a intentar reconstruir las señales y pasarlas por el DAC, ¿no? O sea, algunos lo que hacen es tomar directamente las muestras del seno y escupirlas hacia el conversor digital analógico. Bueno, esta es una forma mucho más elegante de generar una sinusoidal a través del PWM y como verán, digamos, tiene digamos, la calidad de la definición es buenísima, porque en sí es una senoidal pura, digamos, no es una senoidal ni reconstruida, ni generada a partir de muestra, es una senoidal, así que en ese aspecto está genial que por lo menos vean que a través del mismo micro, y estamos trabajando con un Arduino para no criticar, se pueden generar estas cosas, ¿no? Así que la verdad que se ve buenísimo. Y lo que les quería comentar, que es a propósito de lo que está diciendo Leandro, es que si nosotros trabajamos con el LPC, con alguno de estos micros de NXP, ya sea el 1769, que es más poderoso, o el 845, ambos tienen un conversor digital analógico, y implementar, como decía Leandro, que el conversor te genere la señal analógica, no es más que ir escribiendo en un registro los valores de la señal. No es complicado de implementar. Y ahora es donde me dicen, bueno, che, entonces ¿por qué si yo selecciono alguna de estas plataformas y voy a generar, me dice no está implementado? Y bueno, siempre hay problemas logísticos. No, bueno, les comento, cuando uno hace ya programas más complejos que tienen varias interrupciones, ¿sí? Porque por un lado te interrumpe el conversor analógico digital, por otro lado te interrumpe el DAC para que actualices el valor, y vos en el medio tenés que estar filtrando o alguna cuestión, ya el código con esa metodología del superlazo se vuelve un poco estocástico. Uno no puede saber en un momento determinado qué está ejecutando y las cosas pueden salir mal. Y por eso es que en Digitales 2 pasamos a métodos de programación con algún tipo de sistema operativo o no tiene por qué ser un sistema operativo, sino algo tan sencillo como un organizador o despachador de tareas, ¿sí? Un scheduler. Esto se los comento a modo de anecdótico, ¿no? Porque yo, de hecho, tengo andando el generador de señales para el LPC 845, pero en el momento que lo prendo a la vez con el conversor analógico digital, se cuelga el micro, y porque es un micro bastante más chico, solamente el M0 más que tiene corre a 24 MHz, mientras que el del M3 del LPC 1769 corre a 100, y el de los Arduinos me parece que también o más. Una última cosa que les quería comentar es que acá tenemos un videito del arquero 2018.
Fíjense cómo evolucionó la interfaz gráfica, ¿no? Acá estamos trabajando con el M3i del 1769. Yo les quiero mostrar el conversor analógico digital de ese microcontrolador. Es bastante malo. Fíjense, tiene un problema en donde tiene fugas de corriente y el conversor te da estos picos. Acá está conectado un sensor que te da una señal, digamos que parece un electrocardiograma, sí, es el sensor pletismográfico, pero este problema del conversor te lo devuelve una señal completamente ruidosa. Entonces, uno para sortear esa dificultad implementa un filtro, ¿sí?, adentro del microcontrolador. Por ejemplo, cada 10 muestras, ordenámelas de menor a mayor y tomala del medio. Y si de esa forma, en alguna de esas 10 muestras vos tuviste valores espurios, ¿sí?, por ejemplo, te tenía que dar 100, pero te dio 2500 porque hubo un problema, si vos te quedas con los valores del medio, tenés menos chance de quedarte con un valor incorrecto. Fíjense, eso es lo que está implementado en ese microcontrolador. Implementa este filtro de mediana. También se podría hacer con un promedio, pero cuando tenés valores tan extremos, ese promedio te distorsiona bastante la señal. Fíjense que sale mucho más limpia. Nada, esto se los quiero comentar porque también si alguno utiliza el 1769 va a ver que muestrea mal, y lo que tiene que hacer es activar esto desde el código, ¿sí?, que te divide la frecuencia de muestreo por 10, pero te permite por lo menos tener una señal un poco más linda. Así que, bueno, no sé si alguno tiene alguna consultita. Si no, acá les puedo mostrar, por ejemplo, este es el famoso sensor pletismográfico que usamos siempre en ASIS o usábamos en los laboratorios. Uno apoya el dedo acá arriba y ¿qué es lo que mide? ¿Presión sanguínea o...? Sí, mide flujo, básicamente. Mide flujo. Es el mismo Claro. sensor, la misma tecnología que se utilizan los saturómetros, que ahora están tan de moda, los que se utilizan para medir saturación de oxígeno por el tema del COVID. Bueno, es lo mismo. Básicamente nada, LED de emite-luz, hay un fototransistor de recepción. Cuando el flujo sanguíneo, digamos, llega al dedo, hay menos reflectividad que si lo hubiera cuando no está. Y entonces, bueno, va generando una forma de onda ligada a la pulsatividad cardíaca. Que es un sensor desde Arduino, digamos, simple adquisición por parte de ustedes, ¿no? De esos teníamos varios, no solo eso, teníamos electromiográfico, teníamos electrocardiográfico, no teníamos. Después había algunos para hacer se me fue, se mide la capacidad pulmonar. Bueno, ahora se me fue. Bueno, nada, o sea, la idea es que eligieran algunos. Juan tenía otros para ofrecer, ligados con gases. La idea era ampliar todo el espectro de sensores. Bueno, obviamente la pandemia nos tiró todo por la cabeza, pero bueno, vamos a intentar a ver si esto lo mostramos a fin de año y después el año que viene podemos hacer algo presencial. Vamos a buscarle una web, ¿sí? Claro, eso quería comentarles, que capaz, ¿sí?, hay alguna posibilidad de que les prestemos sensores y hagamos algún trabajo práctico, capaz el año que viene, en donde ustedes tengan que adquirir una señal y hacerle un tratamiento, ¿sí?, pasarla a la computadora, muestreándola y generar algún tipo de procesamiento sobre esa señal, que podría ser la de este sensor perfectamente. Totalmente. Pero bueno, son cosas que les vamos a ir Sí, mostrando. sobre este sensor teníamos un TP justamente podemos probar que no lo hemos hecho. Bueno, en realidad hacíamos una especie de filtrado por Fourier, que lo hacíamos a fin de año, que es el que vamos a mostrar. ¿Mostrarlo o lo vamos a mostrar? La idea era que, sí, lo vamos a hacer eso. claro, que lo pudieran implementar ustedes también, ¿no? Pero lo del filtro de mediana, por ejemplo, comenta Esteban, es interesante, porque uno por ejemplo siempre se tira lo que se llama filtro de media móvil, que es promediar los valores, ¿no? Y eso genera un efecto suavizado. El filtro de mediana, que a veces la mediana estadísticamente es dejado a un lado por la media, desde el punto de vista del procesamiento de señales también es interesante implementar, así que esas cosas vamos a ir viéndolas de a poquito, después van a ver obviamente los efectos de implementar un filtro y el otro. Hay un montón de cosas para hacer, pero bueno, queríamos que
que vieran que obviamente teníamos los elementos como para llevarlo a cabo. Y bueno, aquel que tenga un micro, alguna cosa así, quiera probar la plataforma, tenga un proto, como les consultamos el otro día, quiera, digamos, implementar el circuito, quiera después empezar a variar la resistencia, el capacitor, poner otras cosas, invertir, poner capacitor y después resistencia, y ver qué pasa. Bueno, todo eso es interesante de ver. Ahora no nos da obviamente el tiempo, pero la idea es que, bueno, dar el puntapié y después que ustedes decidan qué es lo que quieren evaluar y cómo, ¿no? O sea, darles las herramientas, que es lo importante. Bueno, gracias Esteban, la verdad que quedó buenísimo, ¿sí? Me gustó la nueva versión, es cierto, el nuevo IDE, así que es Genial. interesante. Y lo notable es esto que comentaba Esteban del 1769, que es muy vapuleado por conversora, eso es histórico. Así que no sé cómo esta gente de NXP sacó un bicho que no anda, pero bueno, muchas veces nosotros lo hemos usado mucho y siempre tenemos ese problema. O sea, terminamos o filtrando mucho o usando otro conversor, porque la verdad que es cierto, es una porquería. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si no, se pueden ir a comer, que todos tenemos hambre, pero bueno, si hay alguna consulta, es bienvenida. Yo Yo por mi quería parte no. preguntar nomás si corría también para Arduino Nano Sí, sí, el programa. sí, Sí, corre para efectivamente, recién lo corrí sobre un Arduino Nano. Así Ah, que era este. Ok. Claro. sí, Fíjense quédate que tranquilo. lo que tiene interesante con los Arduino es que ustedes simplemente cambian en el IDE, cambian el modelo de procesador y prácticamente funciona. A veces Claro. hay que cambiar un nombre de entrada o algo simple, pero nada más que eso. O sea, son 2, 3 cosas que cambian, o el nombre de la entrada le ponen otro pin, porque depende a veces tiene un pequeño cambio de nombre de entrada, de asignación de pin, cambian el modelo del micro y ya directamente funciona. Claro. Así que Un cualquier u- micro de Arduino Sí. le va a servir. Es Arduino un friendly. último Gracias. Arduino Friend, total. Un último comentario es que si a alguno le interesa el tema del código, hay una carpeta en el repositorio que se llama docs, donde yo intenté medianamente hacer una explicación sobre cómo es que funciona. Si a alguno le interesa, por ejemplo, tiene que hacer un trabajo para Info donde usa el conversor analógico digital, bueno, acá tienen un ejemplo donde funciona. Acá te dice, bueno, tenés un timer que por hardware te dispara conversiones en el conversor y cuando termina te genera una interrupción. Y acá te dice, bueno, las frecuencias son tantas. Entonces, si en algún momento tienen ganas de investigar un poquito o adentrarse un poco más en el código, acá tienen siempre alguna explicación en estos TXTs. Pero bueno, no más que eso. ¿El link va a estar en el aula virtual? Sí, el link está en el aula virtual. Ahora El no la link tengo. del repositorio, sí. Lo que no hemos subido es que está en realidad, pero está oculto, es la plataforma, el instructivo, que ahora los vamos a levantar. Yo le quería preguntar a Esteban, porque esta versión creo que no es la que tenemos subida. Quizás podamos. Ah, no, pero bueno, está todo en el repositorio, no dije nada. Tiene Claro, que estar el link. se bajan Sí, así del repo. Mm. sí. Sí, lo que están son los instructivos y obviamente los códigos para Arduino y el LPC. Sí, que eso sí, creo que el del último, ese sí hay que subir. Pero bueno, le subimos todos para el que lo Bueno, capaz que le apuntará dónde está este link, que GitLab, bueno, es en el campus. Mediante el campus acceden a esta otra página web. Que ahí, bueno, se va actualizando, Esteban lo va actualizando constantemente. Sí, entre todos trabajamos. De hecho, ahora que veo esto, acá por ejemplo Andrés hace unos días, fíjense que cómo trabajamos en equipo, ¿no? Trabajó en algo y después me llega a mí, hay que hacer un cambio y desde acá se hace, así que acá siempre estamos colaborando todos, digamos. Está muy bueno esto. Si no trabajaron con Git, métanse. Totalmente.
Bueno, cerramos entonces. Gracias, Esteban. Nos vemos la que viene. Hasta la Nos próxima, muchas vemos. gracias. Bueno, que sigan Perfecto. todos bien. Gracias. Nos vemos. Nos vemos la Chao. semana que viene.